Gloria a Dios. Es una avalancha de generosidad. De verdad damos gracias al Señor que estamos viendo que no hay nada imposible para el que cree. En medio de... Esta es la iglesia de Cristo que tiene otra realidad. Nosotros estamos en Argentina, pero vivimos bajo el gobierno del cielo, donde no nos movemos ni por la derecha ni la izquierda, sino con los recursos de arriba. No nos importa el cambio de dólar, siempre tendremos para dar. Generoso no es solo el que da dinero, sino el que genera oportunidades, el que genera camino donde no hay. Y gracias a todo el movimiento de Equivalo en la casa, el ministerio de Equivalo. Equivalo es una palabra que significa envío con violencia, envío que nos saca de la comodidad. Y recién, estos testimonios de la experiencia anterior, qué tremendo, 12 colchones en una reunión. O sea, 43,000 pesos cada colchón. 600,000 pesos, más de 600,000 pesos en una reunión. Y que es gente que, entre comillas, ni conocíamos, no es algo nuestro, es dar, por acompañar. Pero tampoco es un viaje esporádico, un viaje solo, único, que vamos a dar y nos volvemos más, sino que el equipo va a estar acompañando. Así como acompañamos aquí el Hospital de Niños todos los sábados, también en Ciudad Luz y otros lugares, también ahora va a haber un equipo siempre yendo. Ya no es más Chaco Impenetrable, tenemos que cambiar el nombre, porque ya con 4x4 entramos, ya no es Impenetrable. Y el Evangelio llegó ahí. Argentina va a ser llena de la gloria de Dios y vamos a ver la habitación de su gloria acá. Y vamos a colaborar con su plan. Qué hermoso. Y estamos en una serie que se llama Su Habitación, que vamos a estar los próximos meses hablando sobre diferentes aspectos de su habitación o diferentes dimensiones de su habitación. Semana pasada hablamos, o la experiencia pasada hablamos sobre mi corazón, su habitación. Y hoy vamos a hablar sobre mi cuerpo, su habitación. Quisiera leer el versículo que es la clave. 1 Corintios 6, versos 19 y 20. Cuando habla que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Acá veo unos amigos de muchos años, Lucas y Nati Vaca, unos pastores de San Francisco, bienvenidos. Dame un aplauso a los pastores que están acá con nosotros. No sé si alguien más nos visita por primera vez, que está aquí presencial. ¿De dónde vienen? Villa María. Mendoza. ¡Opa! ¿Trajeron vino? Bienvenidos. Hay un aplauso a Mendoza presente. Nos olvidamos de pedir vino de ofrenda para los hermanos de Chaco. Una caja cada uno. Y bueno, y todos los que están conectados por internet también, que normalmente cientos de personas se conectan cada sábado. Dame un aplauso a todos los que están online también. Para todos los que no saben lo que se están perdiendo presencial, pero que se sientan como en casa acá. O no saben que su cuerpo, diga conmigo, mi cuerpo es templo del Espíritu. Muy bien. El Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. En el verso 20 dice, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Y como ustedes ven, vamos a hacer un formato diferente, como una mesa que vamos a charlar sobre este tema, mi cuerpo, su habitación. Para eso voy a pedir 2 especialistas que son parte de nuestra casa, que quiero presentar el primero, y tengo acá anotado todo para hacer la presentación formal y oficial. Graduado como médico cirujano, se realizó programas investigativos en inmunogenética y células madres. Tiene un diplomado en genética médica en la Universidad de Valencia, en España, una maestría en gestión médica en emergencia y desastres. Sabemos si los organiza o si hace los desastres. Un posgrado de medicina ortomolecular, diplomado en medicina anti-envejecimiento. Así que eso nos va a venir bien a todos. Ex tripulante del barco misionero Logos. Ha participado en varias brigadas médicas de distintos países de América y de África, y hoy felizmente casado con Raquel, sirviendo en comunidad
en Córdoba, Argentina, en el Ministerio Toma tu Lugar, Diego Zúñiga, lo recibimos con un aplauso. Y como se darán cuenta, un posgrado en facha también. Muy bien. Esa es su especialización. Y el otro que nos va a ayudar de profesión es traductor y profesor de inglés. Actualmente él es el director del Ministerio de Restauración con sede en Córdoba. Este ministerio comenzó en el año 2000, luego de 5 años de atravesar un intenso proceso de restauración y sanidad emocional, relacional y sexual. Es una autoridad en toda Latinoamérica donde ha restaurado cientos de personas y también está casado con Daniela, tiene su hijo Jonathan, se congrega en el ministerio Toma tu Lugar. Mauricio Montión, recibimos con un aplauso de honra. Muy bien, vamos, un aplauso. También tiene un posgrado en facha. Bienvenidos. Entonces nosotros vamos a hacer esto mucho más que una entrevista, es una impartición en conjunto. Así que quiero que abras tu corazón, que prepares tu bloque de notas, la Biblia, porque van a ver que ellos van a contar su testimonio, pero también van a dar muchos principios bíblicos para cómo transformar nuestro cuerpo en la habitación del Señor. ¿Les va a venir bien a todos? Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias por este ambiente, gracias por lo que diste a Diego, Señor, a Mauricio. Señor, nos sujetamos a la autoridad del Espíritu Santo. Damos libertad, Señor, en este ambiente, que sea liberado del espíritu de profecía, el testimonio de Jesús, que nuestros ojos y nuestros oídos puedan ver y escuchar a Jesús más claramente hoy. Transforma, Señor, cualquier cosa que el enemigo quiso deformar en nuestra vida, en nuestro ser espiritual, mi cuerpo, santificados por el poder de la palabra. Somos santificados en la verdad y tu palabra es la verdad. Y que tu palabra traiga libertad a corazones, a mentalidades y a generaciones en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos listos. Contanos la versión resumida de tu resumen, del resumen de tu testimonio. No digo eso porque de verdad está para profundizar cada uno de los asuntos. Acá vamos a hablar, de este lado derecho vamos a hablar sobre el cuerpo físico. Todos vamos a hablar del cuerpo, pero Mauricio nos va a ayudar desde la santificación y la sexualidad. Y de cómo todo esto es, el fin es ser habitación del Señor. No vamos a hablar desde el humanismo de solamente de cómo comer mejor o hacer ejercicios para sentirnos bien nosotros, o cómo tener una sexualidad sana solamente para ser moralmente, políticamente correcto, sino estamos hablando de santidad en el cuerpo para ser habitación del Señor. Que el fin no es sentirnos bien, es que Él se sienta bien en nuestro cuerpo. ¿Qué les parece? Así que contanos un poquito de un testimonio que te pasó en tu cuerpo físico y que nos va a ayudar a toda nuestra fe. Buenas tardes, querida comunidad. Bueno, para hacer el resumen del proceso, por ahí tal vez técnica que ponga la foto de mi internación hace 1 año y medio. Tuve un proceso de internación, soy médico de profesión, tal vez ahí no está mi mejor ángulo, pero fue vivir un proceso donde como médico fue transitar algo que por ahí no pensé que me iba a tocar a mí, o no estaba de acuerdo con cómo se manejaba la política médica en el tiempo de pandemia. Pero fue un proceso donde el Señor me permitió entrar en medio del lugar de la medicina, en medio de un hospital, en medio de una terapia intensiva, mirar qué son las potestades que se manejan en ese lugar y entender un poco más desde adentro para poder tener las herramientas que hoy les vamos a comentar. Entonces, ese fue el tiempo de internación. Mi esposo está acá enfrente. Samuel le presentó a Rachel, que se paró. Y ella fue mi compañera en este proceso, como toda la familia de la casa. El primer día de internación, Dios fue quien puso en mi corazón que tenía que internarme. No era algo que nosotros teníamos en acuerdo, porque no estábamos en un acuerdo como se manejó en la pandemia el tema de internaciones. Pero el Señor fue colocando esa convicción en el corazón y así entramos al hospital. La segunda cosa que el Señor marcó fue el libro de Salmos. Nos dijo, es necesario que lean el libro de Salmos. Comenzamos a leer Salmos 1, 2 y así en adelante.
Y en el Salmo 1, O sea, perdón, estabas internado por COVID, sí, que era algo de pulmón, en realidad sí, el diagnóstico era. fueron un día que me comencé a sentir mal, segundo peor, tercero peor, al cuarto estaba saturando un 84%. Y vino la ambulancia, fuimos hasta el hospital y para hacerme una tomografía, y cuando pensábamos hacerlo, seguir el seguimiento afuera en la casa con un oxígeno externo, mi esposo estaba llamando para ver alquilar el oxígeno, y fue cuando me preguntó qué tipo de oxígeno necesitábamos para llevar a casa, y fue preguntar al Señor, Señor, ¿qué tipo de oxígeno quieres que llevemos a casa? Y que el Señor habla a mi vida y me diga, quiero que te internes. Y le dije a mi esposa, amor, el Señor me dice que me interne. Y ella se sorprendía porque no era algo que estábamos tan de acuerdo. Y dice, ¿seguro, amor? Sí, el Señor me está dando paz en eso. ¿Qué pasó? Sí, perdón que te interrumpí. No. Entonces, Sí. internado, ¿cómo leían Salmos si estabas internado? Bueno, algo que nosotros reconocemos hasta ahora, ahí estamos 11 meses de casados, hoy estamos 2 años, 8 meses. Y fue la época más linda porque solo era el Señor y el tiempo para Él. Por eso Salmos 1 dice, y mediten en mi palabra constantemente, y fue el tiempo que más pudimos meditar. Yo solo tenía mi celular porque estaban con los monitores, como, bueno, veían en la foto, y una cámara enfrente, que era lo que me monitorizaba. No. Por ser época de COVID, te aislaban, que fue una de las cosas más difíciles de poder sobrellevar, que simplemente Dios es quien te puede sostener y su palabra. Entonces me tenían que dar la vuelta, estar boca abajo, donde ya no podía tener mi Biblia y donde solo ponía mi teléfono en altavoz, y mi esposa por horas me seguía leyendo la palabra, y eso reconfortaba mi alma. Y para algo que entendimos fue el reconforte de la palabra de Dios para nuestro espíritu y nuestra alma a través del libro de Salmos. Entonces, por eso, Salmos 1 comenzó con el meditar la palabra, que hasta hoy reconocemos que fue el mejor época que hemos tenido de pasar tiempo con el Señor, y que decimos a veces las circunstancias del día a día te alejan a tener esos tiempos tan hermosos que solo es entre el Señor, su palabra y uno. Segundo día de internación, empeoré, o sea, me tuvieron que subir el oxígeno porque no estaba reaccionando con las cosas que me estaban dando. Y el tercer día... Resucitaste. No, empeoré. Te pusiste peor. Me puse peor, que subieron todo el flujo de oxígeno de alto flujo que estaba colocado. Me volvieron a hacer otra placa y ya no tenía el 78% tomado, sino el 90% tomado. Y mis análisis salían muy, muy mal. Y ahí está una 90% de pulmón. 90% de los 2 pulmones tomados. Y me dijeron, Diego, necesitamos intubarte porque si no te vas a morir. Tienes solo un 20% de chances para sobrevivir con intubación y no hay ninguna otra chance fuera de esto. Y muchas palabras de desesperanza y de muerte en todos los argumentos que daban. Siendo médico, habiendo tratado más de 250 pacientes en forma tradicional de lo que se fue llamado la pandemia, viendo mucho entendimiento con lo que el Señor traía de un falso argumento en ese proceso, y siendo médico con conocimiento del cuerpo, me encontré en una posición donde yo le dije a la doctora, ¿me permite un tiempo para poder tomar la decisión? Así que nuevamente me di la vuelta para poder colocar en la posición de poder respirar, y oré y le dije, Señor, yo solo quiero hacer tu voluntad. Si tú quieres que me entube, yo lo voy a hacer, pero no dejes que tome una decisión por el miedo que hoy se está sembrando en mi corazón, si no quiero hacer tu voluntad. Si tú quieres que lo haga, yo lo voy a hacer, pero no dejes que yo tome una decisión basada en el temor. Y fue cuando escuché al Señor que me dijo, quiero que estés despierto para que mires y escuches. La intubación viene a través de una sedación. Pero entonces, solo con esas palabras, quiero que estés despierto para que mires y escuches, fue como, no sé, tener el entendimiento de lo que tenía que hacer. O sea, no pensé mucho, pero solo sabía que el Señor quería que esté despierto para que mire y escuche. Así que volvió la médica a decirme, Diego, no hay cómo pasar mucho tiempo, porque pasa más tiempo, menos probabilidades hay. Y dije, doctora, puede que esto se escuche diferente,
pero estuve orando y el Señor habló a mi corazón y me dijo que esté despierto para que mire y escuche, y prefiero hacer caso a esa voz que a otras voces. Y me dijo, Diego, tú eres médico, mira tu saturación, mira tu placa, mira tus análisis. Esto no es cuestión de fe, esto es cuestión de ciencia. Si tú no haces esto, te vas a morir. Dije, muchas gracias, doctora, pero prefiero hacer caso a la voz del Señor que a otras voces. Entonces le trajo al director médico de UCI y me dijo, Diego, mira, vamos a hablar claro, ya no son 20%, tú tienes un 15% de probabilidad para sobrevivir con intubación. Si no haces lo que te decimos, vas a morir. No hay otra probabilidad. Y lo mismo, gracias por sus recomendaciones, pero prefiero hacer caso a esta voz que a otras voces. Y me decía, tú sabes lo que va a pasar de acá, te vas a quedar sin aire, vas a estar asfixiándote y ahí no vas a poder tomar decisiones por ti mismo. ¿Qué vamos a hacer cuando estés sin la conciencia de tomar decisiones y en ese estado? ¿Quién va a tomar decisiones por ti? Dije, bueno, mi esposa va a tomar las decisiones cuando yo no pueda tomar las decisiones por mí mismo. Entonces hicieron un documento para liberar toda responsabilidad al hospital y que el único que pueda tomar decisiones cuando yo no pueda tomar decisiones es mi esposa, y firmé ese documento. Enseguida le llamaron a mi esposa a decirle que yo estaba muy grave, que estaba con peligro de muerte y necesitaban su autorización para entubarme. Yo le mandé un mensajito a Rachel diciendo que el Señor me había hablado, que esté despierto para que mire y escuche. Y dijeron lo mismo, que me estaba muy mal y que necesitaban su autorización para realizar la intubación. Y ella les preguntó si yo estaba consciente, dijo que sí, que qué había decidido, que había decidido no entubarme. Y ella dijo, bueno, yo quiero honrar la decisión de mi esposo, él ha escuchado al Señor y él va a ser su sanador. Y le dijo, señora, usted está consciente que le está matando a su esposo, sabe lo cruel que es una muerte por asfixia, sabe que está haciendo eso con su vida. Ni fe, nuevamente, espíritu de desesperanza y de muerte, de condenación, lo que venía. Y solo el Señor de decir, yo quiero seguir honrándome. Y le decían, Señor, esto no es cuestión de fe, esto es cuestión de ciencia. Eso no le va a salvar a su esposo. Y fue el permanecer en la palabra. De ir a la parte que me vino a visitar mi querido pastor. Sí, para el cuento esa parte, porque en realidad yo estoy llegando de Brasil, que venía del entierro de mi mamá, venía con defensas bajas emocionales y también físicas. Me habían diagnosticado a mí también COVID. Y me llaman en eso a decirme que Diego tenía 90% de pulmón tomado, que ya se iba a morir, pero que quizás tuviera chance de sobrevivir si se intubara y que yo vaya al hospital a convencerlo. Y fui. Y cuando llegué, y de verdad fui con miedo, les quiero confesar eso, fui con las defensas bajas en mi fe. Porque yo decía, no quiero que uno más se muera. Y yo lo acerqué, él estaba así, como ustedes vieron en la foto, yo me acerqué lo máximo que pude y digo, por favor, dice, yo sé que sabéis, pero no quiero que te mueras. Si no haces caso al médico, haceme caso a mí, le dije. Entonces, él tenía poca fuerza y jamás me voy a olvidar lo que me dijo. Con poca fuerza, él dijo, te estoy haciendo caso. Me enseñaste a escuchar la voz de Dios. Wow. Y me cayó la boca. Entonces yo dije, yo me sumo a tu fe. Yo dije, me sumo a tu fe y gracias al Señor. Porque yo sentía, en aquel momento yo lo entregué, Diego, en las manos del Señor diciendo, es su campo misionero. La ciencia, la medicina es su campo misionero y Él está ahí no solo para una profesión, sino para traer una voz profética. Y si tiene que morir en el campo misionero, va a morir como un mártir. Eso es lo que sentí en mi corazón y lo entregué en las manos del Señor. Pero está acá. Y es verdad que lo que más anhelamos es que el Señor sea glorificado en cada área y sea glorificado en el área de la salud. Porque donde no está el Espíritu del Señor, está el diablo gobernando. Y el Señor no se maneja por miedo, ni por desesperanza, ni por muerte. Necesitamos restaurar el diseño original en esa área también. Así que ese tercer día fue muy difícil por los pronósticos, por los diagnósticos.
Pero como les decía, el Señor nos puso a leer todo el libro de Salmos y estábamos en el Salmo 118. Fue larga la internación. Y el Salmo 118, versículo 8 dice: es mejor confiar en el Señor que confiar en simples mortales. En otra versión dice en el hombre. Es mejor confiar en el Señor que confiar en gente poderosa. En otra versión dice en príncipes. Y un príncipe es una persona con autoridad, pero es mucho mejor confiar en el Señor. Y fue ese momento, al tercer día... O sea, estás diciendo que no me hizo caso a mí, le hizo caso al Señor. Me parece bien. Y esa noche que fue difícil, mi papá es médico, muchos familiares son médicos y ellos se comunicaron con el Hospital Allende. Les pasaron todos los informes y la comunicación de ellos a mi familia fue: si Diego no se entuba, tiene 2 horas de vida. Y fue muy difícil para mi familia también poder dejarme en las manos de que son las mejores manos, que es las del Señor, mi esposa también. Y fue esa noche de poder entregar todo al Señor una vez más y saber que Él va a cuidar de mi esposa, va a cuidar de todos y va a cuidar de mi vida, sea el escenario que sea. Algo que por ahí no conté en la primera experiencia, pero no me olvido cuando Marcos visitó a Lili, mamá de Lucas, y les reunió a todos y le dijo: aquí estamos frente a 2 escenarios de ganancia. O ganamos en fe y miramos un milagro, o ganamos en gloria y vemos la vida eterna. Pero aquí no hay pérdida, y eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, siempre que enfrentemos el escenario que enfrentemos, lo vamos a enfrentar con esperanza, porque la esperanza no avergüenza. Y fue esa noche que solo vivir bajo la esperanza de Cristo me ayudó a poder descansar y entender que Él era el primero que estaba interesado en mi vida y orando por mi vida. Y fue poder dormir en medio de tanto proceso, angustia y guerra espiritual. Y lo más hermoso fue despertarme la siguiente mañana, abrir mis ojos y mirar el monitor y mirar que mi saturación estaba en el 100%, tomar mis valores y que los valores se normalizaran y mirar el milagro del Señor a través de mi vida, y que eso sea una restauración para las personas en este hospital, una restauración. Y tal vez ahí pueden ver la foto del siguiente día con pulmón de un momento a otro restaurado, pero aún así vivir el proceso. Sí, creo que solo vos entendés que está restaurado, pero está restaurado el pulmón, gloria a Dios. Aún no están engrosados ciertas partes del pulmón. ¿Y cuándo fue que te dieron el alta? Después de 26 días. Fue un proceso de 26 días donde a la semana el Señor nos llevó a un proceso de paciencia, y no entendíamos por qué la palabra paciencia fue tan fuerte, hasta que seguimos leyendo Salmos y fueron 26 días de internación, viviendo con una paz el proceso, ya no con insistencia de decir: Señor, ¿cuándo salgo de este proceso? ¿Cuánto me falta? Sino: Señor, es tu tiempo, estamos aquí en tu tiempo y a tu manera. Leímos el Salmo 150, que es el último salmo de la Biblia, y lo leímos a las 8 de la mañana, y a las 9 de la mañana se acercó la doctora y dijo: están de alta, y nos envió a casa. Entonces, saber que todo, decíamos, ¿cómo es posible estos detallitos de parte del Señor? ¿Cómo es posible? Gloria a Dios, un aplauso al Señor por eso. En resumen, el resumen es: lean Salmos completo y no necesitan internación. Sí. No, fue la estrategia que el Señor les dio a él. Hay mucho más por contar, muchos detalles que ustedes se pueden imaginar de todo este proceso. Vamos a volver con el cuerpo físico. Vamos a escuchar un poco a Mauricio. Mauricio, ¿cómo podías contar tu resumen? Cuando yo digo el resumen del resumen, es porque, como se dan cuenta, hay muchos detalles y podríamos estar solamente con uno, pero queremos intentar hablar de cuerpo físico de una forma integral. Contar un poquito tu testimonio. Amén, amén. Amén, gracias. Qué bueno esto lo del proceso, que aquí no hay actos mágicos o instantáneos, y bien Dios hace milagros en nuestras vidas, como lo hizo en la vida de Diego. El Señor nos lleva en un proceso para enseñarnos la paciencia. Y si hay algo que nos gustaría que usted se lleve esta noche, es el proceso. Que esto no es de un día para el otro, que esto es un proceso en el que el Señor nos procesa, ¿no?
Mi historia tiene que ver con la restauración en el área emocional, relacional y sexual. Fui criado en un hogar bastante disfuncional, diríamos, con una madre alcohólica, un padre ausente que trabajaba mucho, era un excelente proveedor. Nunca nos faltó nada físicamente, materialmente en mi familia, pero no había realmente diálogo, no éramos una familia afectuosa, ¿no? Y sabemos que Dios nos creó para estar en comunidad, nos creó para el amor, nos creó para la intimidad. Y si no hemos aprendido a satisfacer esa necesidad de intimidad de la manera correcta, la vamos a satisfacer de una manera incorrecta. Ese anhelo, ese deseo de afecto, de toque físico, en mi vida se comenzó a sexualizar de muy pequeño al ser introducido a la pornografía, aproximadamente a los 4 o 5 años. En ese tiempo había revistas pornográficas. ¿No venías de un contexto No, cristiano? no venía de contexto cristiano, de leer la Biblia, católico nominal, pero que no éramos practicantes, digamos, no habíamos desarrollado ningún tipo de espiritualidad conscientemente, ¿verdad? Pero sí había en toda esta disfunción familiar esa necesidad en mi corazón de intimidad, de amar y ser amado. Pero por toda esta situación de la pornografía fui abusado sexualmente por un periodo de 6, 7 años por otros niños en mi vecindario con quien yo compartía estas revistas en un árbol que había ahí en un baldío cerca de mi casa, ¿no? Y es así como yo fui satisfaciendo mi necesidad de no querer estar solo, mi necesidad de intimidad, ¿no? Que es justamente como definimos la sexualidad, un anhelo de no querer estar solo. Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre estuviera solo. No porque al Señor se le chispoteó, uy, mira, me salió mal. No, que Él instauró en el corazón de todo hombre, de toda mujer, el deseo de no querer estar sola. Entonces, nuestra sexualidad tiene que ver con ese anhelo de intimidad y de querer aliviar este anhelo, no solamente física o genitalmente, sino relacional, emocional, afectiva y espiritualmente, ¿no? Todo esto se pervirtió, se corrompió y la manera... Claro, hay un diseño original de Dios para el cuerpo físico y la sexualidad que contiene, con Dios nos creó para el deseo, para el placer, pero esto a través del pecado se pervirtió con la historia y ahí es donde entró también lo que estás diciendo en tu vida. Exactamente. Como hablamos, Dios instauró este anhelo de no querer estar solo y buscar aliviar esta soledad. Por eso dice, inmediatamente no es bueno que el hombre esté solo, dice que crea ahí a su compañera, a su compañía para que lo acompañara, ¿no? Entonces, digamos, el dilema no es el que tengamos un anhelo de intimidad, de amor, sino es cómo hemos estado satisfaciendo este anhelo de intimidad. O lo vamos a satisfacer a la manera de Dios, de acuerdo a cómo Él lo ha diseñado, o a cualquier otra manera. En mi historia se dio a través de la pornografía, el compartir la pornografía en estos actos masturbatorios con otros niños, de abuso sexual. Imagínense cómo se pervirtió en mí esta necesidad de intimidad, de amor. Y es así como yo aprendí a relacionarme de una manera fuera de lo que Dios había establecido para la sexualidad y las relaciones. Esto me llevó a creer mentiras. El doc mencionó falsos argumentos con respecto a quién era yo. Voces que escuchaba de otros niños porque no me gustaba el fútbol, ¿no? Ahí viene el gordito marica porque no le gusta el fútbol. Y no era porque odiaba el fútbol, sino porque en mi familia cada vez se vivía el fútbol de manera caótica. Mi mamá era de Boca, mi papá de River. Imagínense lo que es una batalla campal cuando es superclásico. Y me empecé a alejar de estas cuestiones normalmente masculinas. Me gustaba el inglés, la poesía, ¿no? Y todas estas mentiras que yo fui creyendo, bueno, si no me gusta el fútbol, entonces seré marica, como me habían dicho estos muchachos, ¿no?
y uno va a vivir comenzó a entrar la duda. la duda, Otras voces. las voces, el hecho de que cuando en mi pubertad, ¿no es cierto?, el desarrollo sexual, esta necesidad de afecto, de cariño, de afirmación se había sexualizado de la manera pervertida y comenzaron a surgir sentimientos homosexuales por todos estos años, esta década, ¿no?, de tanta perversión, de tanta confusión, de tanto deterioro de la verdad de Dios con respecto a mí, con respecto a otros. Y bueno, dije, bueno, si tengo estos sentimientos y si los otros niños me dicen esto, entonces debo ser homosexual. Dios me habrá creado. Incluso la mentira de que uno nace así. Dije, bueno, yo nací así, entonces tengo que terminar abrazando eso. Y es cuando usted ve esa foto que la proyectaron allí, que fue sacada en un boliche homosexual, porque yo había decidido creer una mentira. Y uno va a vivir lo que ha creído. Por eso es tan importante estos falsos argumentos que sean confrontados y denunciados por la palabra de Dios. Como dice, conocerán la verdad y la verdad nos hará libre. Y así en esa situación, allá en el año 1992, Marcos, quizás tú no habías nacido, hace muchos años. Existían los cassettes ahí, ¿no? Estaban los cassettes, ¿no? El Señor sale y me encuentro y se derrama de una manera tan poderosa. Primero trayendo paz a mi corazón, porque había caído en una depresión bastante profunda. Y dije, me estaba volviendo medio loco. Y dije, en un momento, el Señor me confronta y había una encrucijada en mi vida. Iba a creer lo que ya había venido creyendo, que estaba resultando en dolor, en decepción, o iba a creer lo que Él decía con respecto a mí. Yo decía, Señor, tu verdad con respecto a mi sexualidad, que tú no me creaste así, que tú Perdón, yo solo no entendí. ¿Cómo te confrontó el Señor? ¿Cómo llegó eso? Primero quebrantando mi corazón. Recuerdo el día que el Señor Como que sale, despertó me tu encuentro, conciencia primero. la conciencia de que estaba roto, de que estaba quebrado y que ya no podía más, ¿no? Y realmente cuando uno toca fondo y dice, ya no puedo más, nuestras decisiones, nuestra vida a veces nos arrincona en momentos donde no tenemos otro lugar que mirar para arriba. Es decir, Señor, o sos quien decís que sos, o la muerte era otra. No había muchas chances. Así que el Señor extendió su mano, su brazo de misericordia y de gracia y me dice, aquí estoy y yo te amo. Pero me amás así como estoy todo deformado y desfigurada tu imagen en mi vida, así te amo. Y fue ese amor tan abrumador en mi corazón que me convenció realmente de que Él tenía un mejor plan para mí, que yo no lo conocía. Y Él me dice, o te tomás de mi mano y lo que yo digo con respecto a ti, a tu sexualidad, o seguís haciendo la tuya. Y como ya la venía haciendo la mía, dije, no, a ver, le voy a dar una chance a eso. No fue esta, ay, sí, toda la fe, no, fue, bueno, si vos decís eso, porque a veces realmente allí es donde Dios se hizo real, como un padre bueno, donde dejó de ser, claro, el haber crecido en una familia católica tenía la noción de Dios, había conocido en este tiempo, Marcos, a través de Cruzada Estudiantil para Cristo, aquellos en la universidad en los años 90, me dijeron de las 4 leyes espirituales, ¿no? Yo hice la oración del pecador, pero en realidad no sabía lo que estaba haciendo, hasta que todo eso que había escuchado a través de Cruzada, dejé todo eso para involucrarme obviamente en el mundillo homosexual, todo eso que había escuchado dije, wow, esto tiene sentido, ¿no? La palabra quedó sembrada en el corazón. La palabra de Dios sembrada en mi corazón. Y tuve que tomar una decisión. Y el Señor no me dijo, no, qué sucio, cochino, feo, mira cómo, sino, hijo mío, vamos a salir de esto juntos, ¿no? Y dije, bueno, si vos me creaste de esta manera, y me confrontó con que Él no me había creado de esa manera y que Él tenía un plan mucho mayor, ¿no? Sus pensamientos son mayores que los nuestros, ¿no? Sus caminos son superiores. Bueno, Señor, me dijo, tómate de mi mano que juntos vamos a salir. Y no me quedaba otra en realidad. Y a veces necesitamos llegar a esos puntos para decir,
bueno, saber que no estamos solos, sino que Él está con nosotros y Él nos acompaña y no nos suelta. Y fue así que comenzó un proceso largo, difícil, ¿Y doloroso. buscaste ayuda? Busqué ayuda. Primero quise llamar por teléfono a una persona que había conocido en una congregación, un misionero norteamericano, por el tema del inglés. Y lo que hice fue abrir mi corazón, ¿no? Por 2 horas me escuchó mis lágrimas, mi dolor. Y él me consoló y me dijo, ¿sabes qué? Dios ha salido también a mi encuentro en otra área en mi vida. Y sé que Él es real. Así que yo no sé mucho cómo ayudarte en el tema específicamente sexual, pero sí sé que hay ayuda para ti. Y bueno, y allí comenzó todo un proceso de restauración tan emocionante, pero tan vivificante, de llegar a conocer primero quién es Dios como un Padre bueno, amoroso, que Él se interesa y Él interviene en nuestras vidas. El hecho de poder experimentar la realidad de Dios y que Él deje de ser un personaje que escuchamos de niños o alguien abstracto y que sea alguien real interviniendo en nuestras vidas, ayudándonos, impulsándonos, empoderándonos, trayendo convicción a nuestros corazones, ¿no? Así que comencé a caminar. En ese tiempo había unos jóvenes universitarios, éramos 6, y yo abrí mi corazón. Gente, esto es lo que está pasando. En ese tiempo teníamos los cassettes de Marcos Witt. ¿Se acuerda de Marcos Witt? Bien. Y teníamos un reproductor. Ya nos dimos cuenta. Ya nos dimos, sí. esos reproductores que unos autos reversa, ¿se acuerda? Y poníamos los cassettes de Marcos Witt y adorábamos al Señor. Y era una presencia de Dios. Y ¿sabe lo poderoso que pasó en ese tiempo? Que yo abrí mi corazón con temor y temblor, porque estábamos hablando de confesar prácticas homosexuales hace 30 años atrás, no hoy, donde había otra concepción, ¿no? Y me iban a rechazar, me iban a tirar un bibliazo por la cabeza, pensé yo. Así que, bueno, abrí mi corazón. Y eso le dio pie a otro, pero dice, ¿sabes qué? Hay esta área de lucha en mi vida con lo sexual, yo de niño fui abusado y he venido con esta... Así que entre todos comenzamos a quitarnos nuestras caretas. Todos necesitaban la cruz. Todos necesitamos la cruz. Transformación en alguna área. Ese es un punto muy importante, quizás para los que están escuchando. Quizás algunos están escuchando y dicen, bueno, este es tu testimonio. Quizás algunos están luchando con eso. Lo que estamos queriendo en un punto central es que Dios tiene un diseño original, que el pecado lo deformó, pero Cristo lo puede transformar otra vez. Amén. El diseño original. Es acá donde entra la obra de la cruz, ¿no? Y cuando y conectamos los dos, que el cuerpo no es algo desechable. Tengan en cuenta eso, que es algo que merece la basura y que no vemos la hora de dejar ese cuerpo para irnos, porque escuchen esa revelación escatológica. Un día Cristo va a regresar a esta tierra. Él va a resucitar los muertos y nuestros cuerpos serán glorificados. Esto significa que Dios nunca abandona lo que crea. Aún tu cuerpo va a ser glorificado. Algunos quieren tener cuerpo tonificado, pero va a ser un cuerpo glorificado. No sé cómo va a ser, pero toda la tierra va a ser restaurada. Dios no va a desechar esta tierra, Dios va a restaurar la tierra. Y así como Él va a restaurar nuestro cuerpo físico también un día con un cuerpo glorificado. Pero ahora Él nos pide, diciendo, administren el cuerpo que yo les di como habitación. Y hay algo muy importante lo que dijiste acá. Porque hay un pensamiento de un Dios distante, que Dios es creador y sustentador. Él sustenta todas las cosas con su palabra. Pero Dios también es personal. Amén. E interviniente. ¿Qué significa interviniente? Que Él interviene en nuestra historia. Él no tiró una soga desde arriba. Él vino, Él se hizo carne. Amén. Un Dios que se hizo carne, el Verbo se hizo carne y venció toda carnalidad siendo humano. Entonces, ¿por qué? Porque el diseño de Jesús no es solamente llevarnos al cielo, sino es traer el cielo a la tierra para recuperar nuestra humanidad conforme al diseño original. Lo que estamos diciendo acá es cómo hacer del cuerpo la habitación del Señor. Contá un poquito cómo viste el regreso al diseño original. ¿Cuáles fueron los pasos que te dio el Señor, por ejemplo, en cuanto a la sexualidad? Primero, abrazar su verdad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad los haréis libres, ¿no? Porque yo había sido convencido de una mentira, de que había nacido de esa manera, ¿no? Y el Señor me dice, en la palabra, dice, Dios a su imagen los creó, hombre y mujer los creó inmediatamente. Es decir, que tenemos que hacer las paces con que Él nos creó
hombre y mujer. Pero yo decía, no, Señor, eso no es para mí. No. O es mi verdad o es cualquier otro argumento falso. Porque en realidad se resume a eso. Vamos a escuchar y vivir su verdad, porque su verdad o cualquier otra verdad, ¿no? Y abrazar eso. Yo decía, pero Señor, esto es demasiado otro, demasiado abstracto. Yo he rechazado esto. Pero ayúdame, Señor. Ayúdame a abrazar tu verdad, a hacer las paces con que a vos no se te chispoteó conmigo. Porque yo pensaba, bueno, a Dios se le chispoteó conmigo, se cometió un error. No debe haber algo. Hay un gen gay, pensaba. Había escuchado 6 meses ahí buscando que Universidad de Harvard, una mentira gigante que el diablo hasta el día de hoy ha hecho creer a muchos que nacemos. Y su palabra dice, hombre y mujer. Así que aquí hay un principio en la sexualidad muy importante, que Dios, que reflejamos su imagen de la manera como nos relacionamos, hombre y mujer, ¿no? Es muy importante. Nuestra adoración tiene mucho más que ver con el venir los sábados. Nuestra adoración se ve reflejada en la manera que nos relacionamos, nos amamos sexualmente, interpersonalmente, amorosamente, ¿no? Y Dios estableció claramente dos límites para este diseño divino, ¿no? Hombre y mujer los creó. Habla de la complementariedad. Somos complemento. No me gusta la palabra heterosexual porque significa el otro. No. Cómo el hombre y la mujer nos complementamos los unos a los otros. Así que toda relación sexual tiene que ser dada entre un hombre y una mujer, porque lo dice así la palabra. Y dice, primero, complementariedad o complemento. Segundo, dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán un solo ser. Habla de un compromiso de por vida en el contexto del matrimonio. Estos son los 2 límites que Dios estableció para que podamos desarrollarnos, adorarlo sexualmente hablando, de la manera como nos relacionamos con nuestro cónyuge. Y déjenme decirles que yo he podido experimentar lo que es la sexualidad quebrantada solo para traer devastación a mi corazón. Y he ayudado a muchas personas a lo largo de los años y he visto que cuando salimos de estos 2 diseños vemos caos y vemos destrucción. Pero cuando le permitimos, primero, cuando abrazamos la verdad, cuando hacemos las paces con que somos seres sexuales y que la sexualidad no es algo sucio, cochino, feo, sino que es un regalo con el cual Él nos favoreció para Él reflejarse como imagen, ¿no? Y para que le adoremos sexualmente. Pensamos que cuando estamos en la recámara con nuestro cónyuge, Dios se va y está en Marte, allá en Júpiter. No, Él se recrea porque creó al hombre y a la mujer para que podamos reflejar esa unidad que hay en la misma Trinidad. Mire, si la sexualidad no es tan espiritual que nosotros, ¿no?, por las mentiras del enemigo hemos divorciado la sexualidad de la espiritualidad. Y yo veo ahí como una tercera C también, un tercer punto. Vamos. Creo que todo parte de Cristo. Amén. Cuando se nos revela Cristo como diseño original, Él nos lleva el complemento Y el nos lleva el compromiso. Porque querer complemento y compromiso sin Cristo es un esfuerzo humano, pero hay posibilidades. Como que Dios forma, el diablo deforma, pero Cristo transforma. Y nos ayuda a volver a esa forma original de ver el complemento. Veo algo eso. La salvación, la revelación de la cruz, no es que Dios mejora nuestra vida, es que Él nos salva de nosotros mismos. Amén. Nos saca del egoísmo y nos incluye en su historia en buscar un complemento, o sea, que cualquier tipo de placer solo, sea soltero o sea individual, no está dentro del diseño de Dios. Y los límites de Dios no son para detenernos, los límites de Dios es para preservarnos. Y entonces vemos complemento y compromiso es preservación. Amén, amén. Muy amén. bueno, muy bueno. Amén. Vemos un poquito de la parte de cuerpo físico. Vamos a la recta final. Sé que ustedes se dan cuenta, ¿no?, que podríamos estar diciendo un montón, pero amigo, unos tips prácticos de cómo transformar nuestro cuerpo en la habitación del Señor, cuerpo físico, la parte física. Perfecto. Bueno, tomando un poco la referencia con lo que hemos hablado de la parte física y por ahí los argumentos de lo que se ha vivido con respecto a la salud, quisiera que pongamos 1 Timoteo 6, 20, 21.
ahí en pantalla. Es la última capítulo del libro de Timoteo y dice: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las pláticas profanas acerca de cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual algunos profesaron y se desviaron de la fe. Que la gracia sea con ustedes. Amén. ¿Por qué cito este versículo? Muchas veces el Señor me llevó a leer la Biblia, pero no lo entendí hasta después del proceso que les comentamos, de dejar muchas cosas de lado y que la Biblia comience a tener un sentido tal vez para este tiempo. Y lo que le decía ya desde esos tiempos Pablo a Timoteo: Timoteo, ten cuidado con las profanas pláticas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, porque muchos escuchando esto desviaron sus ojos de la fe. La gracia sea contigo, amén. ¿Cuántas veces no hemos escuchado más la ciencia que escuchar a Dios? ¿Cuántas veces hemos escuchado más los argumentos de este mundo que lo que la palabra de Dios dice? Como decía Mauri, ¿cuántas veces esas voces irrumpieron en mi vida y no tuve reflejado la verdad de las Escrituras y lo que Dios quiere decir con respecto a eso? Segunda de Crónicas 16. De verdad les tengo que confesar que los versículos que él me mostró, yo nunca había visto ese versículo en la Biblia, pero es tremendo ese de falsamente. Y esta me mostraste hoy, y es impresionante. Sí. Mira eso. Bueno, estaba con mi esposa en la recámara leyendo y le decía: amor, mire lo que dice textualmente. Dice: en el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. Así que murió en el año 41 de su reinado. Entonces, entender que en la Biblia no está nada por casualidad. Yo decía, ¿por qué se toma el tiempo en la Biblia decir que primero no buscó al Señor, a la ayuda del Señor, y segundo buscó exclusivamente la ayuda de los médicos? Y el resultado fue su muerte. Entonces yo sí. tengo una pregunta para que sigas con eso. ¿Estás diciendo entonces que no debemos buscar los médicos? Y yo tengo una respuesta de... Porque vas a perder tu trabajo. Claro, no me estoy diciendo buena propaganda ahorita, pero hay algo muy lindo que escuché de Marco el otro día que estuvimos en la mesa planificando la charla, que era acerca del mensaje de la cruz. Si lo puedes compartir con... Porque nosotros tenemos la tendencia a ir para los péndulos, a los extremos, ¿no? O es todo espiritualizar o es todo humanizar. Y me venía la imagen de los ladrones de la cruz. Jesús en el centro y dos ladrones. Más allá de los nombres o la condición de los ladrones, siempre hay cosas que quieren robar la centralidad de Cristo. Por un lado, el legalismo, que es la ley sin el espíritu. Y por otro lado tenés el libertinaje. Y vamos para el otro lado, que ya queremos hacer todo a nuestra manera y poner excusa en la gracia. Por un lado tenemos el misticismo de querer espiritualizar todo, y por otro lado tenemos el humanismo de querer racionalizar todo. Pero Cristo es el centro. Cristo nos enseña a manejar la razón, las emociones y la medicina y la ciencia conforme a la fe en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Significa que yo no hago nada por miedo ni por presión de la sociedad o porque tengo que hacer, sino porque tengo una fe en Cristo Jesús. Como pasó con él. Miremos su ejemplo. Él es médico, él no estaba de acuerdo con la vacuna y con la internación y con intubarse, pero el Señor le dijo: quiero que te internes, quiero que estés ahí. Entonces era fe unido con ciencia, porque también hubo un trato médico que él se dejó intervenir. Y por favor, miren el diseño de Jesús. Jesús 100% Dios, 100% hombre. Entonces, la Biblia es 100% inspirada por Dios y 100% escrita por hombres. Y a veces nosotros vamos para un lado o para el otro, pero Cristo es el centro. Cristo nos va a dar madurez espiritual en nuestra generación, de saber cómo usar la medicina y no que la medicina nos contagie o nos use a nosotros. De cómo saber usar la ciencia y no estamos sujetos a la ciencia, sino que la ciencia no está peleada con la fe, solo que tiene que estar sujeta al conocimiento de Cristo Jesús sobre todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con ese gran ejemplo, es mirar siempre el centro de Cristo. Si uno va, dice, no buscó la ayuda del Señor y se enfocó exclusivamente a los médicos, uno tiene que buscar al Señor primeramente, decir: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Cuál es tu
¿cuál es tu enfoque con respecto a mi vida en este tiempo? Primera de Tesalonicenses 5:23. Sí. Ese es el lema de tenemos un área en la iglesia que se llama Salud Integral y este es el versículo lema. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuevamente, la Biblia no tiene ningún error en cómo está redactada. Ninguna incoherencia. Entonces, por algo dice, bueno, primero que el ser humano tiene estas tres áreas, espiritual, emocional y física. ¿Y cuál nombra primero? El área espiritual, luego la parte almática y luego la parte física. Tener buena salud no significa que tus controles químicos y radiológicos estén bien. Significa tener un orden en Cristo espiritual, emocional y físico. La única manera de poder ordenar tu alma es a través de la persona de Jesucristo. Amén. Al tener el orden en Cristo puedes ordenar tu alma, y al ordenar tu espíritu y tu alma, tu cuerpo será ordenado. Más del 80% de las enfermedades físicas manifestadas tienen un orden idiopático en la medicina. ¿Qué significa eso? Que no se conoce el origen fisiológico del por qué. Porque hay una fractura en el alma. 80%. Sí. Lo que dijo Shelley en la experiencia anterior, que decía que el corazón es lo más engañoso que hay, en otras versiones dice enfermo, porque necesitamos traer salud integral a nuestra alma para que nuestro cuerpo manifieste esa realidad de Cristo. Entonces, teniendo este entendimiento de que en espíritu, alma y cuerpo necesitamos estar irreprensibles, en otras versiones libres del pecado, en otras versiones sin desorden, para su segunda venida. ¿Quién está esperando la segunda venida de Cristo? ¿Quién quiere estar listo para cuando Cristo venga? ¿Quién quiere ordenar su espíritu, su alma y su cuerpo para estar aquí firmes viéndole a Él regresar? Yo creo que esa es la nueva temporada de la iglesia, el nuevo entendimiento, donde, como dice Marco, no es la separación entre la medicina y la fe, sino es restablecer ese lugar de Cristo que ha sido abandonado, que ha sido lleno de desesperanza y de muerte, a traer esperanza y vida en Él. Entonces está diciendo un médico con todos los títulos que yo leí al comienzo, que está diciendo, busquen al Señor en primer lugar y no exclusivamente la medicina. ¿Me explico? Ese es el asunto central, que la medicina literalmente puede ser consultada, pero porque busqué al Señor en primer lugar. Muy bien. Y hay un versículo, todos Apocalipsis. nos paramos, porque hay que tener movimiento para el cuerpo físico. Sí, luego vamos a entrar en pequeños tips que nos va a ayudar con el tema de la Damos salud. una patada al sedentarismo. Muy bien. Y Apocalipsis 9:21, si por ahí lo tienen. No, este es buenísimo también, este texto. Habla Apocalipsis 9:21. 9. Sí, 9. 9:21. Hay el otro que también es Apocalipsis 18:23, pero 9:21 dice, tampoco se arrepintieron de los homicidios, ni de las hechicerías, ni la inmoralidad de sus robos. Y 18:23, si lo tienen ahí. Apocalipsis 18:23 está hablando de la acción de Babilonia en todo el mundo. Del establecimiento de la Babilonia. Entonces dice en el versículo de Apocalipsis 18:23, dice, porque sus mercaderes eran los grandes de la tierra. En otras versiones dicen los poderosos, pues todas las naciones fueron engañadas por sus hechicerías. En Reina Valera dice, y a través de sus hechicerías engañaron a todas las naciones. Estos dos versículos que tienen la misma palabra hechicería se traduce en el original a fármaco o medicamento. En el establecimiento de la Gran Babilonia en el último tiempo va a haber una introducción a través de los fármacos o los medicamentos que van a terminar engañando a todas las naciones. Entonces, como médico, es ser entendidos en los tiempos que vendrán. ¿Y por qué tomo estos versículos? Que viene 4 capítulos posterior, si pueden poner Apocalipsis 22:2. Ese sería el establecimiento del reino del Señor, donde dice que en medio va a estar un árbol plantado, El y donde árbol de vida. las corrientes vendrán y sus hojas traerán sanidad a las naciones. Man. Y es volver al diseño original. Es tener el entendimiento de que Dios creó todo para la creación que somos nosotros. Él creó todo para que nosotros podamos encontrar en Él sustento y vida.
y es volver a entender lo que el Señor quiere que entendamos para este tiempo, para que nuestros cuerpos sean preservados para las tribulaciones que vendrán, para los falsos argumentos que vendrán, para el tiempo de persecución que estará por venir. Pero nosotros estaremos con nuestra mente y nuestra visión conectados al cielo, porque estaremos en espíritu y alma y cuerpo, ordenados y irreprensibles, esperando su segunda venida. Entonces, yéndonos un poco a cosas que hemos visto, y por eso decíamos que nos paramos, es mirar de las cosas que nos alimentamos, ver cómo el sistema de este mundo tal vez ha tergiversado muchas cosas del diseño original, y simplemente la manipulación de los alimentos hace que nosotros consumamos algo que no nos hace bien y termina desnutriéndonos en vez de nutrirnos a través de cosas con preservantes, enlatados, hiperprocesados. 2, el sedentarismo. Nos mantiene sentados, nos mantiene con virtualidades. Hoy nos quiere introducir a un mundo de virtualidad, y eso produce en medicina algo llamado síndrome metabólico, simplemente por estar tanto tiempo sentado y tanto tiempo sin movilidad. Y 3, nunca darle un descanso al cuerpo. Algo que vivimos hace poco como iglesia fue el proceso de ayuno. No sé cuántos de acá ayunaron con toda la iglesia. A algunos les vendría bien otro ayuno. Bueno, ese ayuno, con mi esposita hablamos y dijimos yo decía, el Señor me pone muy fuerte a hacerlo solo con agua y electrolitos, y mi esposa me decía, no amor, dice, solo con agua, no, como que bien fuerte. Y sabemos que solo el Señor nos puede ayudar, y fue vivir ese acuerdo como matrimonio de hacer ese proceso de ayuno solo con agua, solo para que de verdad el Señor sea esa fuente de nuestro alimento. Y les decía en la experiencia anterior, a veces como nuestro matrimonio no tenemos un acuerdo, o a veces no estamos con un mismo acuerdo, y hay esa fricción, ese choque. Y no sé si solo nos pasa a nosotros o a otros matrimonios, pero algo que nos llamó mucho la atención, no, solo con ustedes pases. Que por todo ese tiempo de ayuno no tuvimos ninguna discusión ni ningún desacuerdo, porque dejamos de alimentar nuestra carne. No tenían fuerza para pelear. No teníamos más fuerza. Muy bien. Muy bien. Y era tan vívido la búsqueda del Señor. Yo les decía, me sentía aún menos tentado, me sentía más conectado. Y en la tercera semana del ayuno le mandé un audio a Marcos y le decía, amigo, no sé si para ti ya está revelado esto, pero digo, para mí se hizo una revelación esta tercera semana, que es el tiempo de Selah. Selah es darle una pausa para que el Señor hable, un detenimiento para escuchar y que el Señor ordene las cosas de nuestra vida. Y yo decía, para mí el ayuno es como darle un Selah al cuerpo, para que el Señor comience a ordenar todo lo que esté desordenado, para que el Señor comience a restaurar todas las cosas que nunca le hemos dado un descanso. Fisiológicamente vimos tantos beneficios. Posterior al tiempo de ayuno comenzamos a comer nuevamente en casa, y las porciones que comíamos nos saciaban con mucha menos porción. Volvieron a comer. Volvimos a comer. Solo con agua. Muy bien. Pensé que era solo agua. No, ya volvimos a comer, y yo me puse a pensar, dije, esta es la porción que me sacia. Digo, ¿cuánto tiempo no viví en gula o en desorden? En exceso. O en exceso por nunca parar. No solo exceso de comida, tal vez exceso en consumir otras cosas, exceso de no satisfacer en otras cosas, porque nunca damos ese tiempo de detenimiento. Yo creo que como iglesia, el poder tener tiempos de ayuno, tiempos de oración, tiempos de adoración, va a traer nueva revelación para restauración integral de nuestro cuerpo, de las cosas que vendrán. A veces nos hemos enfocado mucho en la área espiritual, mucho en la área emocional, pero yo sé que es un tiempo de hoy enfocarnos en el área física y ser coherente en todo para su segunda venida. Wow, muy bien, gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Y hay una relación, amén. Y hay una relación que veo en eso. Vamos a terminar, me gustaría que terminaras ministrando y contando que venga un tiempo de sanidad también para todos los que necesitan sanidad. Quizás están acá mismo viendo por casa, que están peleando, diciendo, ya conozco a Cristo, pero todavía estoy luchando con un quebranto sexual, no sé cómo salir. ¿Qué recomendás en la práctica? ¿Cuáles son los pasos
Qué buena pregunta, la pregunta del millón. En realidad, lo que primeramente tenemos que darle acceso es al Señor, que Él intervenga, ¿no? El dejar de meter debajo la alfombra si hay algún desorden en nuestra sexualidad, pornografía, masturbación compulsiva, cualquier expresión sexual fuera de lo que establecimos, lo que el Señor estableció del complemento y el compromiso en Cristo, ¿no? Cristo, dejar entrarlo en mi corazón. Señor, esto está muy desordenado. Vení vos y poné orden. Ayúdame a ser un administrador, porque aquí el principio de mayordomía también es muy importante. Dijo, multiplíquense, fructifíquense, Pero sojuzguen. el sacar de la alfombra está hablando solo delante de Dios. Primero, decir, Señor, reconocer. Acá estoy y no puedo estar desnudo y sin vergüenza. Estoy desnudo y con mucha vergüenza. Señor, interven tú primero. Primero. Segundo, decir, romper el código de silencio. Bien. Crecimos en familias donde ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? En mi casa yo recuerdo una madre alcohólica, un padre que él tenía por 17 años una familia paralela, ¿no? Y no hablábamos de estos temas, nos casamos con la irrealidad de nuestras familias, ¿no? Y no somos honestos, decir, bueno, buscar a ese hermano, a esa hermana en el Señor y decir, ¿sabes qué? Houston, estamos en problemas. No solo no puedo. Muchas veces ingresamos a estas adicciones, a estos problemas sexuales solos, pero saber que solo no vas a poder, que necesitas la intervención del cuerpo de Cristo y realmente experimentar esa sanidad. Santiago 5:16 dice, confiésense unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La sanidad que existe cuando uno abre la boca y dice, hermano, estoy luchando con esto, ¿no? Y ya se cumple la palabra que dice, ¿no? Llevar unos a otros las cargas y así cumplir la ley de Cristo. ¿Estás llevando estas cargas solo? Busca ayuda. Hay ayuda en nuestra congregación, todo el área de sanidad integral, que estamos como ministerio también restauración ayudando. No te vayas sin saber que hay ayuda disponible, que no sos el único o la única que lucha con áreas de desorden en tu cuerpo, en tu alma. Pero a medida que nos alineamos con Él y le pedimos a su Espíritu que Él intervenga y decir, Señor, toma aquí tú el control y guíame, ayúdame porque no sé cómo hacerlo. Y por eso es tan importante el rol redentor del cuerpo, ¿no? ¿Sabes? Cuando yo era chico andaba con mis rodillas siempre rotas, siempre con cáscara, con costra. ¿Por qué? Porque me caía y me daba cuenta que el mismo cuerpo hacía costras, ¿no? Y de pequeño entendí, el cuerpo sana al cuerpo. Y si esto en lo físico sucede esto, ¿cuánto más en lo espiritual, ¿no? Amén. Hay sanidad y Dios ha creado el diseño en el cual nosotros podamos ser sanados, que es en el contexto de la iglesia local. Es muy importante que rompas el código de silencio y decir, aquí esto no me está pasando, decir, esto me está pasando y necesito ayuda. Necesito a mi hermano, así como yo levanto el teléfono, Marcos, él es mi confesor, abro mi corazón, no le puedo abrir mi corazón, él sabe, ¿no? Y ¿saben qué? Lo que pasa es que cuando nos sacamos las carestas y las máscaras religiosas, dejamos de jugar a la iglesia y nos convertimos en la iglesia de Cristo. Y ¿sabes qué? Yo estoy necesitado. Yo necesito que vos ores, que vos intervengas, que intercedas ante el Padre por estas áreas. Y el Señor comienza a traer claridad, comienza a traer revelación y comienza a derramar esa gracia que necesitamos en el momento oportuno. Déjame solo decir eso. Busca ayuda, abrir tu corazón, pero con la persona en el lugar correcto. No es poner en tu estado de las redes sociales, mirar lo que confieso lo que me está pasando, o hablar con cualquier amigo. Solamente, a mí también me está pasando, esto nos pasa a todos y queda ahí. Busca una autoridad espiritual que te ayude. Como dijo él, y le reforzamos allá afuera, hay una mesa de informes que necesita de ayuda. Tenemos un ministerio que se llama Salud Integral, espíritu, alma y cuerpo, y tenemos una habitación de libertad. Creemos que algunas cosas ayudan del Espíritu Santo por intervención humana, pero nadie va a entrar donde vos no abrís la puerta. Entonces, sea el desorden que sea el exceso que sea, que sepamos tener la humildad de pedir ayuda.
Y quiero terminar con eso y dejar que el Espíritu Santo ministre tu corazón ahora. Fer me contaba, mi esposa, que estaba hablando con un pastor de años, muchos años de ministerio, y decía, ustedes están comenzando ahora, pero cuando pasen tiempo, cuando pasen los años, se van a dar cuenta que no pueden confiar en nada, en nadie. No pueden confiar en nadie, no pueden abrir el corazón a nadie. Y hay mucha gente que quizás abrió el corazón, pero no recibió la ayuda que necesitaba, o quizás no hubo la confidencialidad, entonces se cerraron y se volvieron solos, aislados. Y ese es el diseño del diablo, que te mueras solo, que te mueras aislado, que intentes solo y nunca vas a lograr. Pero si venimos a decir, volvé a confiar. En el diseño de la cruz es vertical, conexión con Dios, pero horizontal también, conexión con el cuerpo, conexión con la iglesia, con la familia. Que sepas cómo abrir tu corazón delante de Dios y abrir tu corazón delante de un hermano. Tu profundidad con Dios debe ser traducida en profundidad con la gente. Así que queremos orar ahora. No sé cuántos quieren consagrar su cuerpo 100% como habitación del Señor. No digo que no seas, pero que querés renovar tu pacto de consagración. Mi cuerpo no sirve para el pecado, mi cuerpo no sirve para la enfermedad, mi cuerpo es habitación de la gloria de Dios. Todos los que quieren eso, pónganse en pie y presentate como sacrificio vivo, santo y agradable. Dice Romanos 12, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable, que este es nuestro culto racional. Así que levanta tu voz, levanta tus manos y dile, Señor, entra en mi corazón. Que venga tu gracia. La gracia significa intervención divina en el corazón. Significa influencia divina que cambia los deseos del corazón. Señor, de tu plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Si alguien está luchando con desorden en su cuerpo físico, en sus emociones, en su sexualidad, ahora oramos por la revelación de la cruz, por un camino de regreso al diseño original. No es con tu esfuerzo, no es con fuerza ni con violencia, es con el Espíritu Santo. Ahí donde estás, levanta tu voz, declara, Espíritu Santo, te necesito, te necesito. Derrama tu gracia sobre mi corazón. Cambia los deseos del corazón. Cambia el corazón de piedra en corazón de carne sensible otra vez. Que se devuelva el temor de Jehová en nuestros corazones. Vuelve temor de Jehová en el corazón. Por lo cual leemos la palabra y nos alineamos a tu imagen y semejanza. Vuelve a arder nuestros corazones con el deseo de justicia, de paz y gozo en el Espíritu Santo. Venga tu reino y tu justicia. Nos alineamos a tu palabra, invocamos, oramos por un derramar del Espíritu Santo que convence, que convence, que convence, que cambia la atmósfera, que cambia el olor a muerte en vida. El que pone la mano en el barro para sacarnos de ahí. El Dios de misericordia se revela ahora, que no viene para condenarnos, viene para levantarnos. Su gracia viene con luz, y su luz no avergüenza, su luz expone gloria, gloria, gloria. Que sea la gloria de Dios, que vuelvas a recordar que no servís para el pecado y no servís para la enfermedad, servís para ser habitación de la gloria de Dios. Gracias, sí, Señor. Quiero hablar a los corazones que se han abierto, pero que se han herido más por haber confiado secretos que después se desparramó por todos lados. Y como pastor, yo quiero pedirte perdón por muchas veces no saber cuidar de tu corazón, por muchas veces no saber haber guardado en secreto. Pero el Señor te dice, no te endurezcas, no encierres, no te aísles. Vuelve al cuerpo, vuelve a confiar, vuelve a abrirte, porque Dios va a enviar personas especialistas. Dios va a enviar personas maduras que te van a ayudar a sacar de donde no puedes salir solo. Es parte del diseño de Dios que no puedas salir solo. Como una oveja que pone la cabeza y no puede salir solo y necesita a alguien con vara y callado que te levante la cabeza y que te
dirija el camino. Padre, oramos por pastores conforme a tu corazón, Amén, sí, Señor. que abraza, que venda las heridas, el corazón quebrantado. Derrama bálsamo, aceite, Sí, Señor. que sana, que cicatriza. Que encuentren ambientes de confianza, que encuentren ambientes donde puedan ser vulnerables. Alivia, Señor, trae sanidad física ahora. Los que necesitan una intervención divina en su cuerpo físico, que quizás ya tenías el diagnóstico del médico y de la ciencia, oramos por intervención divina. Jesucristo tiene la última palabra. Recibe ahora el poder de la sanidad en Cristo Jesús. Sanidad física, sanidad en el corazón, sanidad en los pensamientos. El aceite como bálsamo. Gracias. Sí, Señor, en esta hora abrazamos nuestra sexualidad como un don que viene de ti, Jesús. Gracias por habernos hecho hijos, seres sexuales. Gracias por nuestra masculinidad, porque somos hombres, mujeres. Abrazamos nuestra condición de hombre y mujer, nuestra condición sexual como un regalo que viene de ti, Señor. Padre, y rechazamos toda mentira que hemos creído el enemigo con respecto a nuestra condición de hombres y de mujer. Señor, abrazamos la sexualidad como un regalo que viene de ti, Señor. Nos reconciliamos con tu diseño, hombre y mujer, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos perdón por todo desorden, por las maneras como hemos satisfecho nuestra necesidad de intimidad de las maneras equivocadas, Señor. Señor, y ahora abrazamos tu diseño, nos reconciliamos con que nos creaste con nuestra sexualidad, y te pedimos ahora tu intervención, Señor, para que tú salgas a nuestro encuentro, derramando de tu gracia y de tu misericordia, Señor, porque no sabemos cómo hacerlo solo. Gracias, Señor, gracias porque ahora podemos no solamente confiar en ti, sino confiar en nuestro hermano, Señor. Si hemos estado en reacción a nuestros hermanos porque confesamos en algún momento y no supieron guardar eso en confidencialidad. Gracias. Gracias porque es seguro confiar en tu diseño con respecto al cuerpo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oramos por la reconciliación en Cristo Jesús. Reconcíliate con el diseño original en Cristo Jesús. Levante tu voz, declare: me reconcilio con el diseño de Cristo.